Estamos en contacto con Luis Alberto López, periodista de El Salvador, para allanar algunas preguntas que nos hemos hecho en la producción y que queremos llevar a ustedes como televidentes. Luis, ¿cómo estás? Rodrigo Villarreal desde Argentina, desde la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás? Un gusto saludarle, Rodrigo, igualmente aquí en El Salvador. Bueno, estamos en una etapa de calor en lo que se refiere al tiempo, pero aquí estamos, un gusto saludarles. A ver, te va a molestar en esto, digamos. Nosotros tenemos una térmica de aproximadamente 30 y... Ayer teníamos 39 grados, Sí, no se hoy podía están. salir, 39 grados de térmica. Pero ¿cómo es? A ver, decime cómo es el clima en El Salvador habitualmente, como para que entremos en contexto. Bien, bueno, aquí casi igual a 38, 35, 38 grados, pero estamos entrando en una fase ya de la temporada seca, ¿verdad? Que usualmente siempre es en marzo, abril y mayo, y se siente un poco más de calor. Pero así es el ambiente y así es como se adapta también las personas por aquí. Luis, vamos a la génesis de todo. ¿Quién es la familia o quiénes son los integrantes de la familia Bukele? Bien, el presidente Bukele tiene una familia, digamos, normal. Bueno, hace como unos 4 años, quizás, bueno, falleció su papá, que era don Armando Bukele, él, un señor científico bastante conocido, influyente, empresario de aquí de El Salvador, que tiene una tradición familiar de palestinos, que venían sus padres, o sea, los abuelos del presidente Bukele, y que se establecieron aquí en el país. Actualmente se encuentra con su madre, es casado, tiene 2 hijas recientemente. Bueno, nació la segunda hija del presidente y tiene también varios hermanos, tres más o menos, 3 hermanos más, que es la familia, digamos, el círculo más cerrado del presidente Bukele. Esa es Podríamos tener como básicamente la conclusión, familia del presidente y por supuesto tiene sus tíos, primos claro, y todos podríamos sus tener como familiares. conclusión para arrancar la entrevista y que es una de las familias más influyentes de El Salvador. Eh, digamos, no tiene una tradición de influyente, sino que, bueno, hasta que el presidente se metió a la política fue ganando notoriedad cuando fue candidato presidencial de un municipio de aquí del país, de un pequeño municipio. El papá de él, digamos, no era influyente, sino que era respetado porque, bueno, tenía, como es científico, investigador de la industria farmacéutica también, y tenía amistades porque es de una generación por ejemplo, de las personas que estaban vinculadas a la guerrilla, a la política, pero él no era político, sino que empresario, Ujú. y sí respetado porque era consultado por políticos, pero no influyente, digamos así, Mm. como algún empresario o algún grupo de poder. Bien. Luis, mucho se ha hablado de el resultado opuesto sobre las actitudes y acciones que ha llevado a cabo el presidente Bukele en términos de la lucha contra el narcotráfico y las maras, bueno, que son organizaciones criminales que han crecido muchísimo en Centroamérica, pero él repito, ha generado un fenómeno mundial. Si vos tendrías que caracterizar ese fenómeno mundial, ¿cuáles son los pilares fundamentales de ese fenómeno? Bueno, del fenómeno de las pandillas, hablando de la experiencia de El Salvador, básicamente, bueno, son estructuras organizadas criminales que se infiltran en todos los estratos de la vida social, que llegan a un determinado momento a tratar de controlar todas las instituciones. Bueno, de hecho, aquí en el país estaban infiltrados en la Fuerza Armada, en la policía, hasta alcaldes eran también miembros de pandillas, estaban infiltrados en los tribunales de justicia, infiltrados hasta en puestos de poder, en la presidencia, estaban infiltrados en todos lados. Ya digamos también estaban como mandando, controlando los territorios en varias zonas, casi el 80% del territorio nacional estaban controlados por grupos delictivos de pandillas que decidían a quién extorsionar, a quién asesinar, o sea, tenían el control casi que de todo el territorio nacional. Y son estructuras criminales que bueno, tratan de controlar todo el territorio
a través de la fuerza, a través de la extorsión, a través de la amenaza, a través del crimen, a través del control de drogas. Y eran dos grupos aquí, uno que se llamaba la estructura MS, la Mara Salvatrucha, que es considerada también estructuras terroristas, no solo en el país, sino que a nivel internacional, y estaban otras estructuras, que es la Mara 18, dividida en dos grupos. También que eran estructuras de maras que se disputaban entre ellos territorios, no solo entre ellos, se disputaban territorios y clientes, digamos así, para extorsionar, sino que también estaban controlando otras estructuras a nivel institucional, por supuesto, abonado a la fragilidad de la corrupción que había entre algunos miembros de las instituciones de gobierno, y eso era lo que iba permeando, infiltrando también la inseguridad en nuestro país. O sea, estaban casi que en todo, incluso algunos hasta se hacían pasar como pastores evangélicos. Tenían iglesias, tenían tiendas, tenían empresas de transporte colectivo, en fin, estaban infiltrados en varias instituciones que ellos controlaban toda esa situación en el país. Esto fue una decisión del presidente Bukele, que le tomó ¿cuánto tiempo? Porque uno supone, cuando me estás narrando esto de que estaba enquistado en el poder, en todos los ámbitos de poder, uno supone que le llevó muchos años a una persona como Bukele estudiar, generar un análisis criminal, de inteligencia previa, para poder dar un paso adelante en terminar con empresarios que eran parte de las maras, con funcionarios del Poder Judicial que eran parte de las maras, con servicios penitenciarios que tenían efectivos que eran parte de las maras. Estaba en todos los ámbitos de poder realmente. Entonces digo, uno supone un grado de inteligencia previa. Efectivamente, bueno, de hecho la Iglesia Católica hace unos 4 o 5 años incluso advertía que podría llegar a un estado fallido El Salvador si no se controlaba este tipo de control delincuencial. Bueno, las maras casi que después de la guerra que sufrió El Salvador desde los años 80 hasta el año 1992, después se fue fortaleciendo, luego que hubo una deportación sin avisar al país en A ver, si estamos teniendo un problemita técnico, un problema de sonido. Estamos hablando con Luis Alberto López, periodista de El Salvador. Ya vamos a restituir la llamada, con plataforma virtual por Zoom. A ver, Luis, retomamos porque se había cortado, en un momento se había cortado la entrevista. Luis, ¿me escuchás bien? Sí, lo que pasa es que había entrado una llamada. Bueno, la última parte que pudimos escuchar es justamente cómo ha sido el paso previo, ¿no? Porque, repito, para que estudiar todo ese estadio de situación, uno requiere inteligencia previa. ¿Cómo fue esa inteligencia previa de Bukele? La transición. Bueno, retomando lo que decía, después que esas estructuras se fueron fortaleciendo, luego que deportaron a varios grupos delictivos que por cierto se formaron en Estados Unidos, pero fueron deportados algunos en El Salvador sin avisar, entonces quedaron aquí en libertad y así se fueron fortaleciendo y armando los grupos. Estos, se fueron armando y algunos gobiernos no le daban la atención o no le daban el interés necesario para poder controlar estos grupos delictivos cuando comenzaban. Entonces, el presidente Bukele ya, incluso la misma ciudadanía pensaba que esto era casi que imposible solucionar este problema de las pandillas, de las maras, de estos grupos delictivos, porque ya casi tenían 2 o 3 generaciones que estaban jugando en este problema. Habían fundadores de estas maras, tenían hijos y algunos familiares que vivían de la extorsión, que vivían de la delincuencia. Y entonces la gente decía que era casi que imposible que se iba a solucionar este problema. Pero nosotros incluso aquí todavía no lo creemos, pero sí ha sido posible. Por ejemplo, el presidente, unas claves que ha tenido es la determinación, la voluntad política para solventar este problema, la libertad también para poder hacer todo el plan que él
digamos, diseñó con todo su equipo, y también la defensa, o sea, la libertad para que no organismos internacionales o gobiernos internacionales se opusieran a este tipo de planes, porque siempre venían organismos o gobiernos de otros países a decir cómo se iba a solucionar el problema, pero al contrario, más se complicaba y nunca se solventaba. Entonces, parte de la clave, digamos, de solventar este problema no es que también viene improvisado, sino que él desarrolló un plan que se llama Plan Control Territorial, y una de las claves también es que no lo reveló, porque si lo revelaba ese plan, ese era el error que cometían otros gobiernos, que consultaban el plan, revelaban el plan, entonces esto alertaba a los grupos delictivos para poder ellos accionar o anticiparse a lo que iban a hacer estos planes de control territorial. Entonces a veces el presidente se criticaba al gobierno porque decían de que no tenía plan, solo se decía que tenía un plan de control territorial que contaba con tantas fases, pero no lo revelaba. Pero esa es parte también de la estrategia, porque si lo revelaba, entonces anticipaba, digamos, esos planes y alertaba a los grupos delictivos que ya estaban infiltrados en toda la estructura de instituciones de gobierno, y eso a veces impedía que el plan avanzara. Eso fue parte, digamos, de la estrategia del gobierno, y también una estrategia de inteligencia policial, de inteligencia de Fuerza Armada, que ya tenía información, porque muchos delincuentes ya los habían capturado, ya los teníamos, como decimos aquí, cuadriculados, ubicados, registrados, chequeados en la policía, pero siempre permanecían en libertad o hacían lo que ellos querían desde los centros penales. Entonces, el plan fue de inteligencia, porque es una guerra y hubo pocas bajas, digamos, casi no hubo enfrentamientos entre delincuentes y policías, porque fueron casi que de imprevisto que llegaban a los lugares para capturar a esas personas, pero ya estaban identificadas quiénes eran y qué delitos cometían. Fue un trabajo también de inteligencia policial y de la Fuerza Armada. Ese factor sorpresa creo que ha sido fundamental, ¿no? Sí, para llegar a hoy. Vamos a hacer, antes de que vaya la pregunta de mi compañero Sergio Ferreira, si me podés dar el dato preciso o aproximado, por lo menos, de la comunidad presidiaria hoy dentro de Salvador. ¿Se tiene el número real de la cantidad de presos? Bueno, hasta el momento se habla que se han detenido a unos 70.000 miembros de grupos delictivos, porque son, como decíamos, son varias generaciones y desde hace varios años. Imagínese usted distribuido ese. Es una ciudad, realmente, Luis, es una ciudad. A ver, la ciudad, por ejemplo, aquí en la provincia de Santa Fe, tenemos una ciudad como la de Rafaela que llega al borde de los 100.000 habitantes. Es un poco menos que Rafaela. Es un poco menos, para que entienda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, 70.000 habitantes. Tiene, digamos, en el territorio de El Salvador, dentro de... Mostrame la imagen, le pido a la directora, las imágenes que estábamos viendo, porque me llamó atención el nombre del penal de máxima seguridad, que es un centro de confinamiento. Del terrorismo. Del terrorismo. Escuchen esto, porque son cuestiones que vamos a tener que interpretar de cómo lleva el servicio penitenciario y un penal. Ahí, congélamelo. Centro de Confinamiento del Terrorismo, SECOT. Así se le llama justamente a una de las cárceles donde están los presidiarios componentes y protagonistas de las maras que han llevado terror al Salvador, y esta es la narrativa justamente de Luis Alberto López, que nos está hablando desde El Salvador, periodista de El Salvador, nuestro colega. Sergio, la pregunta. Luis, ¿cómo va? Buenas tardes, Sergio, es mi nombre. Quería detenerme en parte de lo que habías mencionado con algunos datos sobre las miradas que llegan o que llegaron desde el exterior, tanto de otros países como desde organismos, fundamentalmente, supongo, de derechos humanos. ¿Qué pasa hoy con esas miradas? ¿Qué exámenes pasan desde El Salvador justamente estas situaciones que tienen que ver con políticas presidiarias extremas, por decirlo de alguna manera? ¿Y qué pasa con esas miradas de los organismos internacionales de derechos humanos?
Bueno, efectivamente, muchos de estos organismos y organizaciones no gubernamentales siempre están pendientes, digamos, de lo que pasa en El Salvador. Al inicio, incluso hasta el momento todavía, algunas instituciones continúan criticando el procedimiento de cómo se han detenido a esta gran cantidad de personas, de delincuentes, y cómo se han extraído de las distintas comunidades a nivel nacional para llevarlos precisamente a los centros de detención. Muchos de ellos ya están siendo procesados judicialmente. No es que se capturen y digamos ahí ya han sido condenados, sino que siguen el debido proceso, nada más que se han modificado algunas leyes para que los plazos sean más largos y le quede tiempo, digamos, a la Fiscalía y a las autoridades para poder investigar y sustentar la acusación. Uno de los cambios que se han dado es, por ejemplo, juzgar a grupos, no individualmente, sino que a estructuras. Las más recientes son como 400, casi como 490 miembros de pandillas que ya, como decíamos anteriormente, ya están fichados, ya están identificados que han pertenecido a ese tipo de estructuras. Entonces, las organizaciones de derechos humanos también critican debido al procedimiento, porque sí, como es una guerra, también hay algunos casos que han capturado a personas, digamos, que no tienen mayor participación en estos grupos delictivos, pero a veces por la cercanía, por las amistades o a veces obligadamente por los pandilleros, los han vinculado a este tipo de actividades o por sospechas los han detenido, pero luego han sido, digamos, sacados o liberados de las cárceles. Ya el ministro de Justicia y también el mismo presidente hablaban a veces de 15.000 en estos 2 años que van del Plan Control Territorial, han sacado unos 15.000 más o menos, 20.000 personas que no tenían relación directa o vinculación directa con estos grupos delictivos, pero el resto sí se encuentran procesados y se encuentran en este centro de confinamiento del terrorismo. Ahí solo se encuentran los grupos delictivos, las maras, este tipo de delincuentes perfilados como delincuentes pandilleros. Hay otros centros penales que están otro tipo de personas, digamos, con delitos comunes. Pero los grupos, digamos, de derechos humanos, algunos continúan la crítica. El presidente a eso se ha enfrentado también, a esas críticas a nivel internacional y a nivel nacional, porque incluso muchos de los grupos delictivos, miembros de los grupos delictivos, también tenían infiltración o estaban filtrados en organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? También estaban vinculados con abogados también, digamos. Entonces, como parte de la estrategia de los grupos delictivos es para defender los derechos humanos, pero el presidente, al menos aquí en El Salvador, le dio un giro, digamos, a la visión de lo que es los derechos humanos. Uno, que se van a respetar los derechos humanos, pero de las víctimas. Esa va a ser la prioridad, las víctimas y no los derechos humanos de los delincuentes. Ellos van a tener su proceso judicial, digamos, como establece la ley. Y el otro punto es enfrentar, ¿verdad? Y no hacer caso a las sugerencias o a los señalamientos de organismos de derechos humanos a nivel internacional, porque ese también ha sido el temor de muchos gobiernos, de no enfrentar este problema por la crítica, por a ver qué dirán, porque vamos a quedar mal ante la comunidad internacional, y al final, bueno, siempre permanecía el problema por el tema de los derechos humanos. Luis, la última pregunta y gracias por tu tiempo. Ha sido muy revelador tu dato. 70.000 personas que están, son presos dentro de estos centros de confinamiento. Y todavía hay remanentes, algunos cabecillas incluso han capturado a 14 de los, así le llaman las autoridades, 14 de las 15 sillas, o sea, 14 de los 15 cabecillas ya están detenidos por las autoridades. Lo que debe ser la búsqueda de ese cabecilla que falta, ¿no? Sí, dentro de las 15 cabezas. Yo creo que ya están casi detenidos, pero hay uno también que fue extraditado a Estados Unidos, claro, ¿verdad? Pero la mayoría, o sea, 15 de los cabecillas que demandaban a nivel nacional ya están capturados. La última pregunta tiene que ver con lo político, exclusivamente político, porque ahí estamos hablando de la acción táctica y estratégica, de inteligencia criminal. Pero ¿existe la oposición o no existe la oposición en política dentro de El Salvador?
Mire, hay oposición. Bueno, está el grupo, bueno, recientemente fueron las elecciones, está el FMLN, que es un partido político que venía desde la guerra. Fue un grupo guerrillero que hizo, digamos, la guerra con la Fuerza Armada, después se convirtió en partido político, gobernó por dos periodos, dos presidentes, y ahora ha tenido resultados digamos, no favorables, porque no sacó ningún diputado, no sacó ninguna municipalidad, o sea que ha ido perdiendo apoyo del electorado. Sin embargo, las voces ahí están, pero no tiene apoyo o respaldo popular, digamos, o político de parte de la ciudadanía. Hay otros partidos políticos que también son de derecha, pero son los partidos tradicionales que gobernaron el país y que no solucionaron ese problema. Entonces, seguramente eso le habrá pasado factura también, aparte de las denuncias de corrupción y malas gestiones que hicieron durante, quiero ver, casi 30 años de gobierno entre los dos partidos políticos y no se solucionaron los problemas de inseguridad y todo eso de la economía. Entonces, prácticamente la población o el electorado le ha pasado la factura al no darle el respaldo político que ellos tienen. Entonces esto le replantea la necesidad de nuevas figuras, nuevas tendencias y nuevos partidos políticos. Hay partidos políticos de oposición casi como 12, algunos son aliados del gobierno, pero no tienen el respaldo popular. Bueno, en las últimas elecciones el presidente la ganó casi como más del 85% de los electores, ha sacado casi una mayoría súper calificada, bien difícil quizás o increíble de que eso hubiese podido hacer, 56 de 60 diputados, porque se redujo de 84 a 60 el número de diputados y los ha ganado el partido de gobierno. Pero es precisamente por el respaldo y por los resultados que han tenido en estos casi 5 años de gobierno. Bueno, 2 de ellos tuvo que gobernar al inicio con los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa. Casi que solo 3 años ha gobernado con el respaldo de la Asamblea y con el Ejecutivo. Luis, muchísimas gracias. Siempre es un placer tener esta mirada desde allá, porque siempre se habla del caso Bukele, repito, como fenómeno internacional y se quiere trazar un parangón con por lo menos aquí, lo que está llevando el gobernador Puyaro, que es una de las provincias más importantes que tiene la Argentina, y también la ministra Bullrich, que es la ministra de Seguridad que tiene el presidente Javier Milei. Entonces digo, bueno, tenemos que conocer primero la génesis del efecto Bukele. La génesis del efecto Bukele son 70.000 personas en cana, las maras. Se está buscando el último de los cabecillas, de 15 cabecillas que metieron en cana también, y con toda esa idiosincrasia que fue cambiando, porque hoy tiene un 85% de adhesión el presidente salvadoreño Bukele. Gracias, Luis, un abrazo enorme. Igualmente, gracias a ustedes, y Dios mediante también Argentina pueda lograr esos niveles de seguridad que seguramente la población se los va a agradecer, se los va a reconocer, porque, como le digo, nosotros aquí en el país que vivimos aquí, que vivimos esa transición y que estamos disfrutando de esa seguridad, a veces no lo creemos, pero sí es una realidad. Gracias, Luis. Un abrazo enorme.